Ahora sí vamos a saludar con el doctor Galo Salcedo Rosales, ex rector de la Universidad de Guayaquil. También tenemos en pantalla, desde otra sala o desde el otro estudio, al abogado Carlos Andrés Robalino Luque. Él es el abogado defensor o el procurador jurídico del ex rector Galo Salcedo Rosales. ¿Cómo está, doctor Salcedo? Buenos días, bienvenido a Ecuador en Directo. Buenos días, distinguido amigo. Es un agrado estar en este prestigioso canal Radio Televisión. Un saludo muy cordial para todos los que sintonizan esta prestigiosa radio. Correcto. A ver, doctor, saludemos rápidamente con el abogado. Me avisa si ya lo tenemos para saludar con el abogado Carlos Andrés Robalino, abogado del doctor Galo Salcedo. A ver, doctor Salcedo, hace 3 años fue removido usted por Contraloría, esta institución que ha sido calificada por algunos actores de la política como un instrumento de persecución política, pero luego de 3 años el Tribunal Contencioso Administrativo declara ilegal su destitución. Yo fui elegido rector de la Universidad de Guayaquil democráticamente. Elecciones que se llevaron adecuadamente respetando las disposiciones legales establecidas. Gano con el 54% en una sola vuelta para ejercer mi cargo como rector de la Universidad de Guayaquil hasta noviembre del año 2021. Es decir, que todavía no hubiera terminado mi periodo. En el año 2016 yo entré como rector encargado. En mayo 16 del año 2016, que el periodo que terminó el 7 o el 5 de noviembre del año 2016, y ahí vino el periodo electo. Es decir, tengo 2 periodos. Periodo como encargado de la Universidad de Guayaquil y el periodo titular como rector elegido. En el año 2016, estando encargado de rector de la Universidad de Guayaquil, se da un proceso de titulación de abogados en la Facultad de Jurisprudencia. Y tenía que realizárselo a través de una unidad de titulación, porque así lo establecía el reglamento y el régimen académico. La facultad no hizo la unidad de titulación en su debido momento, se venció el plazo para hacerlo y recién la prueba o la realizó en el mes de febrero o marzo del año 2016. Yo no era rector. Repito, entré en funciones el 16 de mayo del 2016. Y los estudiantes iniciaron todo el camino de titulación, porque no eran personas extrañas, eran estudiantes. Estamos hablando por el tema que después se lo destituye usted. Así es, la causal. La causal. Y me acusó la Contraloría en un proceso que hicieron de auditoría, de que yo no tuve cuidado ni control en elaborar todo el proceso de creación de la unidad de titulación. Pero ¿cómo usted, si ahí el responsable es la... Bueno, usted no era el rector. No era el rector. No era el rector. Pero en el caso de la Facultad de Jurisprudencia, quienes tienen que responder son las autoridades de la facultad. Ellos también fueron sometidos a la auditoría, al análisis, pero me hacen ese cargo. Deciden de que yo no había tenido cuidado en cómo se elaboró todo el proceso para crear la sin ser rector. Yo no era rector. Los títulos que me acusaron que eran falsos, que había dolo, que también fue la causal de la auditoría. Mi abogado Robalino explicará desde el punto de vista legal. Esos títulos yo los firmo sobre la base de las actas firmadas por el decano y el director de carrera. ¿Y el secretario también? Y el secretario. ¿Quién era el secretario? No recuerdo la secretaria, pero el director de carrera era el abogado Tito Palma, que ahora es decano de la Facultad de Jurisprudencia. Esos títulos llegaron con el acta, repito, con el acta. ¿El acta qué decía? Se declara que los estudiantes han cumplido todo el proceso académico. Aquí está un ejemplo del acta. 2016.
Los estudiantes han cumplido con todo el proceso académico y han cumplido con la normativa establecida para incorporarse como abogado. Ahí usted, Y se los declara actos. ahí usted ya era Firma el rector. decano, firma el abogado Tito Palma. Y llegan los títulos, llega la petición de títulos, yo envío imprenta, en imprenta de la Universidad de Guayaquil, con papel de la Universidad de Guayaquil, con tinta de la Universidad de Guayaquil, los títulos se someten a la firma, llegan firmados por las autoridades y al final firmo yo. La auditoría de la universidad que hizo la Contraloría dice que los títulos eran falsos y nulos. Dictan la resolución de que yo debo ser destituido. Me destituyen. Presento el reclamo, la demanda respectiva de los contenciosos administrativos. Porque la Contraloría también lo hice, pero no dieron atención a lo que yo solicité. Como debería de ser. Obviamente recibieron los documentos. Ratificaron la resolución de la Contraloría. Presentan los contenciosos administrativos y resuelven de que no daba lugar la destitución. Mis compañeros, mis coidearios, quienes trabajaban conmigo, festejaron el tema. Cuando yo era rector, yo volvía al rectorado. Pero, oh sorpresa, nuevamente la presión, qué sé yo, cambiaron los jueces la resolución. Seguí yo el trámite, ya renuncié yo, ya salí, fui destituido, salí del cargo, seguí el proceso. Y ahora en el año 2018, en este año, en 2021, este año, el contencioso administrativo del Tribunal Distrital de Guayaquil dicta la resolución de que la Contraloría no actuó adecuadamente, dejando mucho que decir y por lo tanto no da lugar a la institución que hizo la Contraloría. O sea, fue ilegal. Salcedo Rosales. Esa es la sentencia, eso es una sentencia. Es la sentencia. Pero ellos apelan, ¿o es última instancia esto? Ya es la última instancia. Ellos han presentado casación a la Contraloría. Me gustaría conversar y saludar ya con el abogado. Sí, déjame concluir. Ya. Brevemente, perdón que le pida que quiero concluir. Por ese camino, por ese escenario, se obtiene la sentencia, la resolución del Tribunal Distrital de Contencioso Administrativo Regional Guayaquil, se obtiene que no da lugar la destitución. El abogado explicará los motivos que expuso o que fue la base para que dictaran esta resolución. En el otro escenario ponen una denuncia a la Contraloría y la Fiscalía pidiendo 18 indagaciones, cuando tenía que haber sido una sola. Sobre el mismo tema. 18 indagaciones diciendo que los títulos son porque nulos. eran 18 títulos. Eran 28, pero pone 18 indagaciones. Y la Fiscalía recibe para entretenerme, porque el abogado Tito Palma en una radio que fue entrevistado explicaba que el tema de académico se transformó en político y que Salcedo se le escapaba de las manos, o el problema se le escapaba de las manos, y Salcedo podía recuperar el rectorado. Entonces había que entretenerlo poniéndole 18 indagaciones. La Fiscalía, que es otro escenario distinto al del Tribunal de los Contenciosos Administrativos que declaró la sentencia que no da lugar, la institución, la Fiscalía declara que no hubo dolo. Y ordena el archivo de la causa, ¿no? Y ordena el archivo de la causa. Pero la Contraloría seguía. O sea, en los dos escenarios, la Contraloría no tuvo la razón. Bueno. Y fui destituido, imagínense, destituido. Nos rompe, nos quita, nos interrumpe todo un plan de trabajo que veníamos haciendo con un gran equipo, el gran equipo que teníamos de decanos, decanas, vicerrectores, directores de carrera. Veníamos trabajando, se interrumpe ese proceso. Yo no sé si ustedes le entregaron mi informe de labores cumplidas en el año 2017, que fue que pude trabajar adecuadamente y muy ampliamente, donde nosotros hemos ubicado exactamente los logros obtenidos y el camino que estábamos nosotros dispuestos a transitar para buscar la categoría A, ya que habíamos conseguido la categoría B en la Universidad de Guayaquil a punta del trabajo nuestro. Correcto. Vamos a saludar ahora con el abogado Carlos Andrés Robalino. Él es el
el abogado que lleva adelante o llevaba adelante esta causa. ¿Cómo está, abogado? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Bueno, hemos escuchado ya la exposición del doctor Galo Salcedo, ex rector de la Universidad de Guayaquil. Desde el punto de vista jurídico, podríamos pensar de que esto fue una manera de perseguir a personas que tal vez no estaban alineadas con el gobierno anterior. Sí puede ser interpretado de esa forma. El tema es que el caso del doctor Salcedo es un caso que cualquier persona lo puede entender y puede darse cuenta que no existe mayor fundamento. En el caso del Tribunal Contencioso Administrativo, llega a tal punto que el propio tribunal no se explica el comportamiento administrativo de la Contraloría en contra del doctor Salcedo. ¿Por qué sucede eso? Básicamente la Contraloría anota 3 desviaciones o anota 3 causas para la destitución. La primera son anomalías sucedidas en una unidad de titulación de la Facultad de Jurisprudencia, que como ya dijo el doctor, no pasaron cuando él estaba en funciones, sino antes de que él ejerza sus funciones. Lo segundo, se lo acusa de que él no puso ninguna denuncia cuando saltó el problema de los 28 títulos. En este caso es bastante claro porque existe la denuncia y existe un proceso en Fiscalía, que ya Fiscalía determinó que no hubo dolo, sobre el tema. Y lo otro, la Contraloría aseveró que no había hecho ninguna investigación sobre esos títulos, cuando es el mismo doctor Salcedo que nombró una comisión de investigación. ¿Y qué concluyó esa comisión de investigación? Concluyó que habían 6 casos de títulos en el cual el título tenía la fecha equivocada. Habían 18 casos en los que los alumnos, por la fecha de graduación, debieron haber hecho un examen complexivo en vez de un examen de grado. Temas administrativos que no guardan ninguna relación con títulos falsos ni con venta de títulos. O sea, título falso significa es que te den un título que no estudiaste, pero ellos estudiaron, ellos se matricularon. Ellos eran estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Lo que sucedió es que cumplieron requisitos equivocados por un tema meramente administrativo. ¿Por qué? Porque en esa época se dio como excepción la facultad de graduarse haciendo exámenes complexivos en vez de exámenes de grado. Entonces, por la fecha en que se graduaron, debieron haber hecho examen de complexivo en vez de examen de grado. Sin embargo, por un tema administrativo que habían anotado mal la fecha de graduación de los estudiantes, hicieron examen de grado. O sea, cumplieron requisitos equivocados, pero eran alumnos que estaban cursando y estudiantes registrados en la Universidad de Guayaquil. ¿Cómo queda la situación de estos títulos ahora? Los títulos están totalmente firmes. Debe notarse que esta situación... ¿Perdón? ¿Están validados por la universidad? Están validados y ellos, a pesar de que han seguido los procesos pertinentes y que han estado vinculados a las investigaciones previas en Fiscalía, todo ha quedado un poco esclarecido y ellos tienen sus títulos. De hecho, algunos cumplieron los requisitos que tenían que cumplir adecuadamente y mantienen sus títulos. Correcto. O sea, esto fue simplemente un acto como de persecución hacia el doctor Salcedo por lo que hemos podido escuchar, ¿no? Y por lo que ha pasado con otras instituciones. Yo recuerdo que casi no fue el mismo tema, pero se lo acusaba de algo también al doctor Vicente Vélez Briones, que es el rector de la Universidad Técnica de Manabí, me parece, que también tuvo algo que ver con el tema de Contraloría, que lo intentaban destituir. Creo que el delito de él era haber sido suegro de Andrés Arauz. Mire, efectivamente hay algo que la comunidad debe saber.
previo a que inicien estos procesos, hubo una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que permitió que las resoluciones de Contraloría sean inmediatamente aplicables en las universidades del país. Eso significa que en cualquier otra entidad pública, las resoluciones de Contraloría no son inmediatamente aplicables. Solo en las universidades. Puede ser, elucubramos, que hubo su intencionalidad política y había un plan de poder destituir de esa manera a muchos rectores del país, pero el plan un poco se frustró a partir de los hechos bochornosos que luego de la salida del doctor Salcedo se dieron en la Universidad de Guayaquil. Correcto. Ahora vamos a escuchar al doctor Salcedo, luego de la exposición de su abogado, el abogado Carlos Rovalino. Abogado, doctor Salcedo, bueno, escuchando un poco la parte jurídica, aquí ha habido una intención de perjudicar tal vez a ciertas autoridades de ciertas universidades del país, porque tal vez usted no comulgaba con los que estaban dentro del poder. En el caso del ex contralor Pablo Celi, que ahora es un reo, ahora es un PPL, que hay denuncias que la Contraloría General del Estado fue un instrumento de persecución política a muchas personas que estaban dentro de la función pública. Mire, nosotros no manejamos nunca aspectos políticos de esa naturaleza. Nosotros manejamos aspectos políticos académicos. Pero había algún interés por sacarlo del poder, pues. Eso no se puede sustentar, lo que hace es deducirse, colegirse, pero como dice el abogado, existía un plan. Pero nosotros nunca dimos motivo. Discúlpenme, nunca dimos motivo. Es una apreciación que ellos tuvieron en forma equivocada, porque el equipo de trabajo de la Universidad de Guayaquil estaba dedicado a la academia de la investigación y otras labores, por supuesto, que tiene la Universidad de Guayaquil. Sobre el tema que habló el abogado, aquí tengo un oficio que se le envió al CES. Al CES. Usted lo puede dar fe que está por Quiput. Sí. Y aquí, en esta página, se ubica exactamente los 3 casos. Y se le pide a la presidente del CES que por favor nos diga qué debemos hacer. Le pusimos en conocimiento el grupo de estudiantes cuestionados, los títulos cuestionados, los 28 títulos, y en 3 grupos qué deberíamos hacer. Y solicitamos que no se deben anular los títulos, sino corregir académica y administrativamente por estudiantes que, en razón de que como no estaba la unidad de titulación formada en su debido momento, optaron por el proceso anterior de hacer tesis de grado. Otros se titularon antes que la unidad de titulación se existiera. Entonces, no nos dieron las instrucciones. O sea, el CES conocía el problema por la información del rector Galo Salcedo. Y no dieron la solución. No dieron la solución que podrían haber supuesto, dado la solución. Por supuesto. O sea, ahí había un interés. Por eso le digo, lamentablemente no podemos sustentarlo, pero se colige. Oye, usted está fuera. Yo le doy la razón. Puede expresarlo también, doctor. Usted ya está fuera. Sí. Usted se jubiló. Sí, ya. Sí, pero yo siempre hablo con sustentación. Con sustentación. Toda la vida. Yo actúo así, esa es mi forma de ser. Es como también soy respetuoso de la ley. También me han preguntado que por qué yo no vuelvo. A ver, mi pregunta ahora va, usted una vez que el Tribunal Contencioso Administrativo, este tribunal de última instancia, ha declarado la ilegalidad de su destitución por parte de la Contraloría General del Estado del doctor Pablo Celi, que ahora es PPL,
persona privada de libertad. ¿Cuál es la decisión que va a tomar? Usted tal vez tiene una manera de que pueda regresar a la universidad, o cómo va a plantear ahora usted el tema de sus daños y perjuicios que le han hecho. Hemos conversado con el abogado Robalino y hemos llegado a la conclusión que en este instante hay un rector elegido. Uh-huh. Hay un rector elegido. No se puede interrumpir eso. Ha sido elegido. Me enteré de que le pusieron acciones de protección. No sé si sea cierto la última y no extraordinaria, no sé. Uh-huh. Pero mientras él esté elegido y no haya una disposición legal contraria, él sigue siendo el rector. Uh-huh. Hay que respetar. Si la máxima autoridad de la Universidad de Guayaquil, que es la fuente del conocimiento, de la sabiduría, de las competencias, ubicándonos en el aspecto legal, porque son muchas las competencias, usted lo sabe, usted muy bien lo sabe, porque yo lo conozco muchos años, y usted es un periodista investigador. La Universidad de Guayaquil tiene 52 carreras, donde es la fuente del conocimiento. Entonces la primera autoridad, o la ex primera autoridad, tiene que responder con principios éticos. Y uno de los principios éticos es respetar disposiciones legales establecidas. Y además usted ya no tiene interés de regresar, doctor. O sea, no es que no tenga interés, porque yo obviamente me hubiera gustado terminar porque mi si periodo, la justicia está declarando que ha sido ilegal, ilegal. terminado mi periodo en noviembre del año 21. Pero tenemos que respetar, pues estaba el doctor Paco Morán elegido rector de la Universidad de Guayaquil, y si no hay nada contrario, tiene que seguir siendo el rector. Actuando así, respetemos las instancias legales. Si ya está planteada una acción, si es que lo está, o si que estuviera planteada una acción legal, esperemos que resuelvan. Resolvieron de que el doctor Morán no daba lugar a la acción de protección, antes de la extraordinaria que me dicen que la han puesto. Por lo tanto, él sigue siendo el rector de la Universidad de Guayaquil. Correcto. Les gusta o no les gusta a la gente. No, él es el rector. Hay que respetar. Pero lo que yo pregunto es, tal vez usted va a plantear una demanda por daños, por perjuicios que le han hecho durante tanto tiempo, pues, y luego de que se lo declara inocente y de que usted no tuvo nada que ver en este tema de los títulos falsos o supuestos títulos falsos. Ese es el segundo componente de su buena pregunta, y la respuesta mía es que con mi asesoramiento jurídico que tengo, que es excelente, el abogado Robalino, buen abogado, supo llevar muy inteligentemente el proceso, tanto es así que lo ganamos. Le digo, vamos a presentar la demanda respectiva. Como él lo ha dicho en algunas otras entrevistas, esperaremos la resolución de casación y presentaremos las demandas o las peticiones respectivas jurídicas de la indemnización, la resarción económica del daño que me ocasionaron. Un daño, les digo sinceramente, epítetos, una serie de acusaciones, que fui corrupto, que era corrupto, que mi periodo fue de corrupción, que golpearon a mi familia, me golpearon mi imagen, de más de casi cerca de 50 años de funcionario público, que laboré en instituciones públicas donde jamás hice uso indebido de los dineros de las instituciones públicas, como ha razón la Universidad de Guayaquil, que yo les puedo decir a todos mis compañeros claramente, nunca hice uso indebido de $1. Entonces tengo que solicitar el resarcimiento moral y económico de ese atropello que me hicieron desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista institucional, que es lo que también me interesa objetivamente, que no se repita nunca más esta situación, que la Contraloría no se preste para estas acciones de persecuciones, de crear un ambiente de incertidumbre, que generaron en una serie de actos cuestionados por la comunidad en la Universidad de Guayaquil cuando había paz y tranquilidad. Había una serie de pequeños malestares en la Universidad de Guayaquil, pero que como yo no perseguía a nadie, como yo no enfrentaba inadecuadamente a nadie, conversaba con todos, incluso con los que estaban en mi contra,
y todos esos disensos se iban aclarando. Todos esos disensos se iban aclarando, pero que no se repita nunca más, que por estas acciones, por estas mentiras barnizadas de verdad, por estas mentiras, se persigue a un rector, se destituye a un rector y se interrumpe un proceso y se crea una fuente de malestar que termina en reclamos, muchas veces no aceptables, pero que son reclamos de gente o de personas que estábamos trabajando. Y mire usted lo que terminó, yo ya no estaba rector, una serie de acciones y actuaciones que no estoy de acuerdo, que condujo a enfrentamientos entre la Universidad de Guayaquil y terminó con una intervención. A ver, vamos con el abogado Carlos Robalino. Abogado, luego de escuchar al doctor Salcedo, la demanda que ustedes podrían plantear, ¿contra quién iría? Evidentemente los graves daños que ha sufrido el doctor Salcedo son responsabilidad de la Contraloría General del Estado, de sus funcionarios y del Estado ecuatoriano, ¿no? Que es a fin de cuentas quien va a tener que responder en primera instancia. ¿Cuánto daño se le ha hecho al doctor Salcedo después de haber esperado 3 años bastante largos para leer ya la razón de todo? El daño es bastante grave. No me gustaría cuantificarlo en este momento, pero sí es una cifra considerable porque tenemos que tomar en cuenta el daño moral, asimismo la imposibilidad de ejercer su cargo durante el resto de su periodo. Entonces se hace un daño bastante importante, ¿no?, a nivel económico. ¿No hay posibilidad de que él regrese por lo menos en este mes y medio que hay todavía de periodo? Lo normal en estos casos, cuando una resolución de la Contraloría que destituyó a alguien es declarada nula, es que el funcionario sea restituido. Pero eso se puede dar siempre y cuando el puesto siga vacante. En este caso, el puesto del doctor Salcedo es un puesto de elección que no está vacante, ni lo van a poder restituir a un puesto similar. Entonces, la restitución es imposible de que suceda, porque ya hay un nuevo rector electo. Aquí va la indemnización. Claro, aquí lo que cabe es la indemnización. ¿Pero la indemnización va es por un monto total o tendrán que pagarle el tiempo que él ha estado fuera de la universidad? Justamente parte del daño causado es ese, ¿no? El no haber podido acabar su periodo y no haber podido cobrar esas remuneraciones, ¿no? Pero esas seguirán un proceso posterior ya de indemnizaciones propiamente. ¿Qué pensar de la persona que lo destituyó, que fue el contralor Pablo Celi, y ahora haberlo detenido por actos de corrupción, por haber utilizado a la Contraloría como una institución para cobrar peaje o como para perseguir a ciertas personas que estaban en cargos públicos? La verdad que los seres humanos todos lamentablemente no somos perfectos, ni las instituciones son infalibles. Es por eso que existen en el ordenamiento jurídico los mecanismos y acciones para que los jueces competentes vayan resolviendo estas situaciones. El problema del doctor Salcedo y de los funcionarios de las universidades es que existe al momento, y que fue justamente una norma creada antes de que empiecen a suceder todos estos hechos, una norma que dice que las resoluciones de Contraloría son inmediatamente aplicables en las universidades. De eso muchos jueces se han valido para decir, no, tiene que usted ganar el juicio contencioso y luego se lo restituye, lo que genera una complicación. Lo lógico sería, inclusive por el principio de igualdad, que en todas las entidades públicas no exista esa posibilidad de que las resoluciones de la Contraloría sean inmediatamente aplicables hasta que la misma se encuentre ejecutoriada, por decirlo de alguna manera. El Contralor no es juez, pues. El Contralor no es juez, es una autoridad administrativa. Claro.
Y eso le hace mucho daño porque hay personas inocentes, como el caso del doctor Salcedo, que ya el contencioso administrativo lo declara pues que no ha tenido ninguna situación ilegal dentro de este proceso, y resulta que la Contraloría te sentencia y te destituye. ¿Y después qué? En el caso de él ya no puede regresar a su cargo. Igual le hicieron un daño a la imagen, como persona, a su familia. Efectivamente, y el daño va en este caso mucho más allá, ¿no? De la persona de Galo Salcedo. Hay un daño a los funcionarios de la Universidad de Guayaquil que intervinieron en este proceso de los 28 títulos. Hay un daño en la institucionalidad de la Universidad de Guayaquil, que es público y notorio lo que sucedió en la Universidad de Guayaquil después de que salió Galo Salcedo, y hay un daño en la vida de 28 alumnos inocentes que también han tenido que por 3 años luchar por sus títulos. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Y vamos a estar pendientes pues de las acciones que ustedes vayan a tomar pues después de esta sentencia. Bien, doctor Salcedo, una vez que ustedes recibieron esa notificación de esa sentencia, ¿cuál fue la reacción suya y la de su familia? Siempre confiamos en la justicia. Siempre nosotros esperamos que esta resolución fuera en ese sentido. Mis hijos, mi esposa, mis nietos la recibieron con mucho agrado. Mis amigos, compañeros del colegio, de la Guerra Bat, compañeros de la universidad, de agronomía, yo siempre estudié en instituciones públicas. Ellos también me han enviado mensajes congratulándose, dándome ánimo, respaldándome y también muy contentos, muy contentos. O sea, sabemos que tú nunca ibas a fallar, ¿no? Sabemos que tú nunca ibas a actuar mal y por eso estábamos confiados en que ibas a ganar este tema. Yo le decía y repito, desde el punto de vista institucional, es necesario, señor periodista, que se tome como base este tema, no por Galo Salcedo, sino por un rector destituido de una manera inadecuada. La Universidad de Guayaquil debe recobrar, como todas las universidades, mucho con más énfasis su autonomía. Si es corregir algo, hay que corregirlo. Porque después de un tiempo, porque a veces nos olvidamos, después de 5 años, 10 años, se repita un asunto de esto, que destituyan a un rector con una mentira disfrazada de verdad. Eso no es correcto. Esa es la intención de ahorita, porque doctor, ya el daño está hecho. Doctor, y fue objeto de titulares en los medios. ¿Los medios lo han llamado a usted para nada, darle el espacio y que también tenga su oportunidad de esclarecer lo que se dio en aquel entonces y que ahora que un tribunal de última instancia lo declara inocente? No, la generosidad de ustedes, de algunas radios que han sido muy amables en concederme espacio para poder aclarar mi situación en los momentos actuales. De ahí no, ni siquiera la universidad tampoco, ¿no? Entonces, pero sigo luchando. ¿Alguien de la universidad lo ha llamado a usted? No, nadie. Sigo luchando. Conversé con la vicerrectora académica, una gran persona. La actual vicerrectora. Ella fue decana en mi administración. Estuvimos conversando y ella se solidarizó conmigo. Pero el rector también no tenemos malas relaciones. Es una persona formada en la Universidad de Guayaquil. Yo más bien le deseo todos los parabienes y que su labor sea exitosa por el bien de la Universidad de Guayaquil. Es tiempo, por favor, a todo el colectivo universitario, es tiempo de encontrar entendimientos. La universidad ante todo y para todo, hay que buscar entendimientos. Y entonces le decía de que ese es el afán de ahorita, señor periodista, el objetivo. Ese es el objetivo de este instante, porque el daño está hecho, ya fui destituido. Fíjese el tiempo que se demoró en obtener la resolución, cuando ya casi termina mi periodo. Mi periodo termina en noviembre 8, el tiempo del año de este año.
Ya el tiempo terminó. Ya terminó. Y sale la resolución. Entonces todo el mal está hecho. Es la perspectiva, es lo del futuro que viene. No se debe repetir. Y si es necesario corregir aspectos de carácter legales, de carácter administrativo, es necesario hacerlo para que no se repita en ninguna universidad del país. ¿Me puedo Doctor, despedir? muchísimas gracias, doctor, claro. Sí, quiero despedirme con un abrazo muy fuerte, fraterno, con mucho aprecio a todos los compañeros de la Universidad de Guayaquil. Los saluda y se despide su rector de la Universidad de Guayaquil. Muchas gracias, señor periodista, por darme espacio en esta prestigiosa radio televisión. Gracias al PhD Galo Salcedo Rosales, ex rector de la Universidad de Guayaquil.